Jóvenes, en este tema hablaremos de la importancia de las presiones en los refrigerantes. Vamos a hablar cómo es que los refrigerantes se comportan o reaccionan en base a las temperaturas que ambiente, en este caso la temperatura ambiente. Vamos a dirigirnos a la temperatura ambiente. Vamos a hablar de refrigerante 410, refrigerante 32 y el refrigerante 22. Los tres refrigerantes ofrecen presiones y temperaturas diferentes. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de eso para irlo entendiendo de una mejor manera, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de un ejemplo. La mayoría de los técnicos no está considerando la humedad relativa que existe en el ambiente para hacer el cálculo de la presión del refrigerante. Es un dato muy importante que nosotros tenemos que considerar. Hay algunas partes o zonas del país en donde la humedad relativa constantemente está por arriba del 70%. En esas zonas siempre va a existir una sensación térmica. ¿Qué significa? Significa que si ustedes tienen una humedad relativa que supera el 70, el 75%, van a sentir más calor que lo que se está representando en el termómetro. Vamos a hablar acerca de un ejemplo de esto para hacerlo un poquito más. Si ustedes tienen 40 grados y la humedad relativa está en el 40%, en el caso del refrigerante 22, van a tener una presión aproximada de 68 libras. ¿Ok? Y en el caso del refrigerante 410, van a tener una presión de 132 libras. Y en el caso del refrigerante 32, pues van a tener una presión de 137 aproximadamente, ¿no? Esto sería en donde las condiciones tienen una temperatura de 40 grados centígrados y la humedad relativa es del 40%. Pero vamos a ver el ejemplo comparativo en el caso en donde la temperatura es de 40 grados, pero la humedad relativa es del 75% o más. En estos casos, la sensación térmica se va a incrementar hasta 46 grados. Puede ser 46 grados, 45 grados, 47 grados en algunos casos. Quiere decir que la presión del refrigerante también se va a incrementar. En este caso, pues tendríamos una presión aproximada de 76 libras. En el caso del refrigerante R410, nos iríamos hasta 144. Y en el caso del R32, pues llegaría hasta 152. Si ustedes no están considerando la humedad relativa, que la humedad relativa obviamente afecta la presión del refrigerante, si no lo están haciendo y encuentran ustedes 76 libras de presión, van a decidir extraer refrigerante. No es lo adecuado. Por eso nosotros tenemos que traer los sistemas de medición en donde vamos a considerar humedad relativa, vamos a considerar temperatura, vamos a considerar el tamaño del cuarto, ¿sí? Porque estamos hablando de que la carga térmica también va a influir en la presión del refrigerante. Tenemos que considerar todos los factores que nos muevan la presión para poder nosotros determinar si existe o no una presión alta, ¿sí? Es algo que nosotros tenemos que ir considerando para que las revisiones que hagamos sean las más adecuadas y podamos dejar un equipo funcionando de manera eficiente. Entonces, sí es importante, jóvenes, que consideren ustedes la humedad relativa, sobre todo aquellas zonas costeras en donde están muy cerca del mar y la humedad relativa
siempre está por arriba del 70, 75, 80%. En esas zonas es importante que ustedes estén considerando la humedad relativa para hacer esos cálculos, ¿sí?, del refrigerante y dejar equipos que estén funcionando de manera adecuada. ¿Ok? Aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes no están considerando la humedad relativa, van a decidir extraer refrigerante y cuando la humedad relativa disminuya, ese equipo va a empezar a presentar congelamiento y es lo que no queremos. Queremos que el equipo esté trabajando de una manera adecuada y no estemos moviendo la cantidad de refrigerante con el cual inició su proceso de trabajo, ¿verdad? Dice que las presiones en los refrigerantes también se incrementan cuando la ventilación de la unidad exterior no es la adecuada. Tenemos que situar las unidades exteriores en donde el libre paso del aire sea muy satisfactorio, sea muy bueno, donde no esté obstruido, para que le ayude al proceso de condensación. Eso es muy importante. Esta parte nosotros tenemos que dejar muy bien ventiladas, que exista un libre paso del aire en la unidad exterior para que el refrigerante pueda llevar a cabo un proceso de condensación muy eficiente, su presión disminuya y llegue en fase líquida a la unidad interior y pueda hacer ese intercambio de temperaturas. Esa parte es muy importante, jóvenes. ¿Ok? Este tipo de ejemplos son los que no queremos que sucedan. Obviamente apreciamos que este condensador está al revés, ¿sí? El aspa actúa como un extractor de ese calor que está sucediendo en el serpentín de la unidad exterior. Entonces tenemos que tener especial cuidado. Este tipo de instalaciones también afectan definitivamente esta unidad le está pasando el calor a esta. Aquí va a haber un incremento de presión y temperatura que va a afectarle a esta. Esta le va a afectar a esta y esta va a afectar a esta. Quiere decir que esta unidad va a ser la más afectada de todas, ¿no? La única que funcionaría adecuadamente pues sería la primera. Entonces tenemos que tener especial cuidado en este tipo de instalaciones, no cometer este tipo de errores porque nos estamos arriesgando a que el equipo se dañe. Cuando la presión del refrigerante aumenta por este tipo de situaciones, obviamente dice, las presiones en los refrigerantes se incrementan cuando la unidad exterior está en contra de los vientos dominantes. Es otra situación. Aparte de estarlos poniendo en fila y que uno esté afectando al otro, ponerlo en contra de los vientos dominantes afectan el proceso de condensación. ¿Por qué? Porque la fuerza del aire detiene el giro de la aspa. Y al detener el giro del aspa, obviamente la condensación no se lleva a cabo de manera eficiente, con riesgo de que ese motor se sobrecaliente por estar luchando contra esa fuerza del aire y estarse deteniendo y no estar girando los RPM o las revoluciones por minuto con las cuales debe de girar para que la condensación sea eficiente. Entonces tenemos que tener esas consideraciones de no ponerlo en contra de los vientos dominantes, no estarlos poniendo tan juntos, sino ponerlos serpentín con serpentín y que cada aspa arroje ese aire caliente hacia afuera para que no esté afectando a ningún otro equipo, ¿verdad? Eso es importante. ¿Por qué? Eh, Porque al incrementarse las presiones, dice, en los refrigerantes también vamos a incrementar el amperaje del compresor, que si es un equipo de 1 tonelada, ¿sí?, o 12,000 BTUs, vamos a encontrar un amperaje de 4.5 amperes. Pero si no lo tenemos instalado de una manera adecuada o si lo tenemos instalado en contra de los vientos dominantes, este amperaje fácilmente puede llegar hasta 6. Aquí estamos considerando que puede haber un consumo de 1000 watts, ¿ok? Pero en 6 amperes ya no serían esos 1000 watts. Nos iríamos hasta 1350 watts. Y obviamente
el consumo de energía eléctrica, ¿sí?, se incrementa. ¿Ok? Y dice que la temperatura de inyección en la unidad interior también se va a ir hacia arriba. Si un aire está inyectando a 7 grados y ocurre una eventualidad en la que nosotros tenemos en contra los vientos dominantes o tenemos un condensador que está muy cerca del otro o no estamos considerando la humedad relativa, obviamente esto se va a incrementar y podemos estar inyectando hasta 14 grados. ¿Y qué va a suceder? Que el tiempo de enfriamiento va a ser mayor y nos va a llevar a un consumo elevado. Tenemos que tener ciertas consideraciones para dejar equipos que estén trabajando de manera eficiente y las presiones del refrigerante son muy importantes. Aquí quisiera agregar nuevamente que una presión de un refrigerante 22 no va a ser igual nunca a la presión de un refrigerante 410A. Las presiones son extremadamente diferentes, ¿sí? Y el diseño en los equipos no están diseñados para sobrepasar esas presiones más altas que ofrece el 410. Por esa razón, el refrigerante 22 no va a compartir ni el compresor, ni la unidad exterior, ni la unidad interior, ni los tubos capilares, ni ninguna otra eh, ingeniería de construcción, no la va a compartir con el refrigerante 410. Son totalmente diferentes por las presiones que ofrece. Entonces aquí es muy importante considerar que las presiones del refrigerante deben de ser adecuadas para que la funcionalidad del equipo sea pues muy buena, ¿sí? Que se alcance la eficiencia que ofrece el equipo. Eso es lo que estamos buscando, ¿ok? Entonces, jóvenes, para nosotros es muy importante que ustedes consideren la presión del refrigerante, la observen, consideren si existe una adecuada carga térmica, si la temperatura ambiente es la adecuada, porque va a haber situaciones en donde la temperatura llegue hasta los 47, 48 grados. Hay zonas en donde se alcanzan hasta 50 grados. En esos casos, si ustedes van y revisan un equipo, cuando la temperatura ambiente está a 50 grados, van a encontrar una temperatura extremadamente alta. No es una no es un causal para retirar refrigerante del sistema. No lo hagan. Ustedes van a encontrar una presión muy alta, probablemente alcancen hasta las 80, 82 libras, y no quiere decir que el sistema esté sobrecargado, sino que la temperatura va a descender y la presión va a descender junto con la temperatura. Ahora, hay situaciones en donde se ofrecen 45 grados, pero la humedad relativa supera el 80% y la sensación térmica puede alcanzar los 50 grados. En esos casos también ustedes tienen que considerar que la presión del refrigerante va a aumentar y cuando la humedad relativa desciende y la temperatura también, la presión del refrigerante va a volver a normalizarse. Entonces tienen que considerar todas esas situaciones para dejar equipos con la carga adecuada y no estén arriesgando una falla que podría poner en riesgo el funcionamiento total del equipo, ¿verdad? Jóvenes, les agradezco mucho. Estamos a la orden. Gracias.